Este viernes pasado se conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas de nuestro planeta. Y digo conmemorar porque es un momento de reflexión y no exactamente de celebración. No se puede hablar de los pueblos originarios de Latinoamérica sin señalar la discriminación histórica que desde la colonia europea han padecido, siempre sometidos a la opresión, explotación y exterminio, con una evangelización forzada, por ejemplo, que ha venido suprimiendo las creencias y prácticas espirituales indígenas y borrando gradualmente su identidad cultural, despojándoles de tierras, excluyéndoles políticamente, aislándoles de la vida social, de su derecho a votar, a ocupar cargos públicos, y casi siempre reservándoles condiciones de servidumbre que refuercen el desprecio que se les tiene. Sí, prevalece la idea de que la cultura indígena es inferior y debe ser erradicada. Al parejo de muchos de los problemas y condiciones que tienen que padecer nuestros pueblos originarios, el clasismo y el racismo institucionales siguen estando al frente. Gobiernos, sistemas de salud, sistemas educativos, discriminan a los pueblos indígenas, negándoles acceso a servicios de calidad. Las instituciones, por ejemplo, se siguen negando a reconocer que los pueblos indígenas son víctimas de violencia física, psicológica y sexual, y sus territorios siguen siendo blanco de explotación y extracción de valiosos recursos naturales sin consulta previa y sin consentimiento libre. Nuestra sociedad clasista desconoce así y de múltiples formas los derechos de nuestros hermanos y fomenta la discriminación basada en la raza y el origen étnico. La exclusión social, la marginación, despojo y violencia, pues son el tema que facilita altos índices de pobreza y desigualdad, desnutrición, ausencia de servicios básicos, desplazamientos forzados, etcétera, etcétera. Y fue precisamente esa colonización la que les aplasta literalmente, transformando sus cosmovisiones, sus espiritualidades originales, principalmente porque se les impone la religión católica o en algunos casos también religiones evangélicas, pues se busca no solamente convertirles, sino también desarticular sus sistemas de creencias ancestrales y poder así someterlos. En esta ocasión no vamos a hablar de estos factores, pero sí hay que resaltar que después de tantos siglos continúa la desvalorización de las creencias indígenas. Se sigue demonizando sus prácticas religiosas y muchas veces se les prohíben ceremonias y rituales tradicionales, a menos de que sean del interés del turismo. Hasta la fecha, indígenas que se resisten a la conversión pueden ser perseguidos, torturados y asesinados. No es secreto alguno que sus templos ancestrales han sido destruidos en gran medida y mancillados estos sagrados lugares indígenas. Y esta imposición solo ha servido para debilitar los vínculos de estos pueblos con sus tradiciones y raíces culturales y destruir un gran acervo de conocimientos sobre la naturaleza, la medicina, la cosmología. Los indígenas así interiorizaron la idea de que sus creencias eran inferiores y pecaminosas, lo que generó sentimientos de culpa y de vergüenza. Sí, la colonización espiritual es uno de los grandes desafíos de nuestros pueblos originarios. Poco a poco crece una conciencia sobre la importancia de reconocer y respetar las diversas espiritualidades indígenas y celebrar que resurjan
y se revitalicen las tradiciones ancestrales y recuperar así los conocimientos perdidos. Las iglesias que nos decimos incluyentes debemos afrontar con decisión esta deuda histórica con nuestros pueblos raíz, que puede comenzar por dialogar con diferentes religiones y cosmovisiones antes de hablar de justicia, reconocimiento y respeto de las diversidades humanas. En ICM, Libres por Amor, nos hemos propuesto desde hace varios años abordar modestamente, día tras día, la pobreza y desigualdad de las precarias vidas de nuestras hermanas y hermanos indígenas. Con las ofrendas que se colectan aquí en este espacio cada semana, salimos a las calles de Puebla para repartir alimentos, algo tan elemental que por toda esta combinación de factores pues les resulta casi imposible a ellos obtener. Sobre todo en las personas de la tercera edad, ancianas, enfermas, o infancias o mujeres en situación vulnerable, porque ahí es posible advertir que el cambio climático, por ejemplo, que trae sequías o inundaciones y afectación de los recursos naturales tan indispensables para su supervivencia, les ha traído a la ciudad, donde ni siquiera son una estadística y donde su presencia solo alcanza los portales de noticias cuando alguna joven mujer indígena es asesinada o cuando algunos niños y niñas son violentadas sexualmente en instituciones que deberían protegerles, o cuando nos enteramos, por ejemplo, que la prohibición de los matrimonios infantiles en territorios indígenas aún no logra ser una ley federal en México. Hay un mecanismo hegemónico, sistémico, que genera esta forma de opresión, violencia y muerte, y ahí los vemos todos los días sufriendo en su desnutrición, con sus enfermedades, este racismo estructural, una hiriente discriminación y opresión tan persistente que les hace invisibles, sin derechos ni oportunidades. Lo verdaderamente grave es que se ha normalizado esta discriminación, como si aún estuviéramos en el siglo XVII o XVIII. Las personas de piel morena, de origen indígena o afromexicano, que hablan su propio idioma y que dicen de acuerdo a sus costumbres y cultura, que no encajan con los modelos europeos o estadounidenses y que se desplazan con plena libertad y derecho por las ciudades y espacios de su propio país, siguen siendo vistos como indios, despectivamente, presencias incómodas, porque no impactan con estos modelos que el propio sistema nos ha impuesto como aceptables, deseables, seguros, especialmente por su color de piel, por su forma de vestir, de hablar. Son presencias peligrosas, son un riesgo, y tantas veces llegamos a juzgarlos con severidad, y al menos en el pensamiento llegamos a deshonrarlos, porque ahí en la mente les indicamos cómo deberían vestirse, cómo deberían asearse, a qué deberían oler, cómo deberían de comportarse, con qué propiedad deberían hablar, en qué deberían ocuparse, o qué deberían probarle al mundo, y qué religión deberían profesar. No podemos decir que les respetamos y admiramos nada más porque andamos comprándoles artesanías o tejidos, prendas típicas. ¿Cuándo habremos de salir de estos modelos blancos, racistas, clasistas, de simpatía condicionada? Ahora bien, la divinidad reconoce la diversidad de la creación. Se supone que no tenemos ya dudas en ese sentido. Bueno,
pues los pueblos originarios son diversos en sus creencias y prácticas espirituales. Nuestra oración debe ser incluyente y respetuosa con esta diversidad. Respeto, por ejemplo, a su conexión con la tierra, la naturaleza, su cosmovisión profundamente arraigada en la naturaleza. De hecho, nuestra oración debería ir encaminada a apoyar sus luchas por la justicia, por caminar codo a codo con el empoderamiento indígena feminista, entre muchas otras cosas. Solo cuando seamos capaces de responder con plena conciencia ante este desafío en particular, entonces podremos decir que nos hemos sentado en la mesa de Jesús a compartir fielmente el pan de vida. Nuestra felicidad como creyentes no está condicionada a que los demás crean exactamente lo mismo que nosotros. Nuestra felicidad como creyentes nunca estará completa sin el respeto, sin el reconocimiento y sin la inclusión de estos pueblos, su resistencia, su fe, sus creencias, culturas, experiencias y profunda sabiduría. Y sí, esto también comprende a las diversidades sexuales y genéricas, también definidas en nuestros hermanos indígenas de todos lados. Oremos para dar gracias a los defensores de los derechos indígenas y a quienes protegen con coraje y determinación a la tierra y el medio ambiente de la voracidad capitalista o de los atropellos del crimen organizado, y tantas veces, cada año, ofrendan su vida por estas luchas, por aquellas que trabajan incansablemente por preservar nuestros bosques, ríos y montañas. Que su valentía sea un ejemplo e inspiración para todos nosotros. Oremos, dando gracias por la unidad y la solidaridad que es más evidente entre ellos, los pueblos originarios, que entre el resto de la sociedad. Pero sobre todo, oremos porque nosotros sepamos echarle acción a la construcción de un futuro más justo, respetuoso y equitativo. Sí, a ti nos dirigimos, Gran Espíritu, Madre Tierra, fuente de toda vida y sabiduría. Escucha el clamor de tus hijos, los pueblos originarios de esta América. Escucha el clamor que nace desde nuestras culturas y su dignidad. Miramos hacia atrás, a nuestras raíces ancestrales, a los sabios y sabias que nos guiaron, a la tierra que nos nutre y nos sostiene. Reconocemos las injusticias cometidas en nuestro nombre, la pérdida de nuestras tierras, la destrucción de nuestras culturas, la violencia contra todos nuestros cuerpos y espíritus. Pero también celebramos la resistencia, la fuerza, la esperanza. Levantamos nuestras voces en un grito al unísono. Exigimos justicia, respeto y dignidad para todas, todes y todos. Concede a nuestras mujeres sabiduría y valentía para que puedan liderar nuestros caminos. Que nuestros jóvenes crezcan fuertes y orgullosos de sus raíces. Ayúdanos a todos a sanar las heridas del pasado, a reconectar con nuestra tierra y nuestras ancestras, a construir un futuro donde podamos vivir en armonía. Que la diversidad de nuestras culturas sea una fuente de riqueza y no de división. Ayúdanos a reconocer nuestras raíces comunes y a construir un futuro juntos
sin racismo, sin clasismo, sin discriminación ni desprecio. Que nuestras acciones sean semillas de esperanza para las futuras generaciones. Concede a nuestros líderes sabiduría y visión para que guíen nuestros pasos hacia un futuro más justo, donde se escuche nuestra voz, allá, en los rincones más lejanos del continente. Te pedimos que nos bendigas a todos, a los ancianos, a los jóvenes, a las mujeres, a las niñas, a los hombres, para que podamos vivir en armonía con la naturaleza y sobre todo entre nosotros. Amén.